Es el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien nos acompaña a esta hora de la mañana. Senador, un gusto, muy buenos días. Juan Diego, muy buenos días a usted, a todos los televidentes, muy complacido de estar en este espacio y como usted bien lo decía, cuando hablamos de efectos de la pandemia, nos remitimos a efectos en la salud, en la economía y en el empleo. Y este proyecto de ley precisamente busca disminuir esos efectos nocivos de pérdida de empleo, de mantener las relaciones laborales, de ofrecer reglas claras, garantías, manteniendo derechos, deberes y obligaciones en una ley de la República para garantizar el trabajo en casa, que no se suspenda y que no se termine la relación laboral, Juan. Hay quienes tienen algunas dudas, suspicacias frente a esta iniciativa. Uno de ellos es el senador Alberto Castilla, quien también nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol con otra mirada. Senador, buenos días. Muy buen día, Juan Diego, a los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Esto es Zona de Candela. Esperamos que ustedes puedan tener tiempo para argumentar y demás. Hay una campanita aquí como para que nos alerte sobre la necesidad de ir redondeando la idea, para que lo vayan... ¿Están de acuerdo, senadores? Perfectamente. Sí, señor. Senador Motoa, ¿qué establece esta iniciativa? Lo primero es habilitar por parte del empleador al trabajador para que una circunstancia excepcional, especial, ocasional, como es la pandemia, pueda adelantar el trabajador sus funciones, sus competencias desde su casa, desde su hogar. Segundo, se establece claramente en la ley el derecho de todas las garantías en materia laboral, sindical, prestacional. Tercero, se establece también claramente una diferencia entre el trabajo en casa y el teletrabajo, que es un aspecto fundamental, Juan Diego. La gente confunde esas dos figuras, el trabajo en casa y el teletrabajo. Cuarto, se garantiza la desconexión laboral, Juan Diego. Solamente se cumplen las funciones de trabajo en casa en la jornada laboral. Eso significa, se respetarán los días festivos, los domingos, las vacaciones, y si existe un trabajo adicional dentro del horario laboral, pues tendrá que reconocerse las horas extras, recargos nocturnos. Quinto, existe reglamentación jurídica que es fundamental. Hoy en día, cerca de 2 millones de colombianos, o en el mes de julio, 3 millones de colombianos, según Fasecolda, trabajaban desde su hogar, pero no existía una norma que reglamente precisamente las garantías, los derechos, las obligaciones de lo que significa el trabajo en casa. Así que son todos estos aspectos beneficiosos para mantener el empleo. Recordemos, Juan Diego, que estamos en Colombia con la tasa de desempleo más alta de la región. Es el país que tiene la mayor tasa de desempleo de los países miembros de la Alianza Pacífica. Es el país que tiene la mayor tasa de desempleo de países de la OCDE. Y todas estas normas que conduzcan a mantener el empleo de Colombia, tendremos que apoyarlo con entusiasmo y con mucho compromiso. ¿Qué es lo que a usted no le parece que haya tantos beneficios en este proyecto de ley, senador Castilla? Pues precisamente, Juan Diego, tengo que decir lo que fue la discusión en la Comisión Séptima, es que yo considero que es necesario regular el trabajo en casa, que esta iniciativa tiene mucha importancia, pero no se puede no reconocer los costos adicionales en los que está incurriendo el trabajador. Y esta ley plantea que el trabajador podrá disponer de equipos y herramientas previo acuerdo con el empleador. A mí me parece que lo que se busca es garantizar las condiciones para la ejecución correcta del contrato de trabajo y la responsabilidad, no como primer responsable, sino como único responsable de garantizar las condiciones para el ejercicio del trabajo, para el cumplimiento del contrato, es del empleador. Aquí no se puede entonces pensar en la reactivación económica, en ayudar a las empresas, las que en algunos estudios se ha establecido que se están ahorrando hasta el 30% de sus operaciones, porque ahora no van a tener los costos de oficina, el sostenimiento. Es decir, que se requiere una ley para regular el trabajo en casa, pero los costos adicionales de establecer esta actividad no se le pueden trasladar al trabajador. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Por otro lado, aquí se ha dicho que no se va a afectar las condiciones laborales, pero hay un artículo en esta iniciativa que plantea que se pueda modificar el reglamento interno de trabajo y el manual de funciones. Nosotros hemos dicho que ese artículo no debe estar en la ley. Yo le solicito aquí al senador Motoa, a quien saludo con mucho afecto. Este artículo
que permite que ¿Cuál los es? empresarios, que los empleadores modifiquen el manual de funciones o el reglamento interno de trabajo, puede generar una afectación en el contrato de trabajo. A mí me parece que no conviene esta iniciativa con ese sentido. Hay que reconocer al trabajador, hay que reconocer el aporte, pero no se le puede trasladar los costos adicionales a él. Eso es lo que estamos planteando, Claro. artículo 13, artículo 8 de esta iniciativa. Parece bastante válido eso. ¿Contempla algo en ese sentido este proyecto de ley? Lo primero es mencionar que esto no es un capricho del empleador. Aquí no se va a establecer el trabajo en casa por una simple o mera liberalidad del trabajador, del empleador, perdón. Tiene que existir una circunstancia excepcional, ocasional y especial. Lo contempla la ley. Es un régimen especial para poder habilitar ese trabajo en casa. Segundo, yo le quiero decir con todo aprecio al senador Castilla, este proyecto de ley en el artículo primero, en el artículo segundo, en el artículo quinto y en muchos artículos más, Juan Diego, garantiza los derechos, las obligaciones y los deberes de los trabajadores. En el artículo segundo claramente lo establece. No se pueden mejorar las condiciones del trabajador. Tercero, Juan Diego, cuando hablamos de trabajo en casa y hablamos de un principio en el artículo segundo de esta ley que tiene que ver con la coordinación, yo no veo ningún inconveniente en que el empleador y el trabajador traten de llegar a acuerdo en qué herramientas se van a utilizar, si se necesitan, para adelantar el trabajo en casa. Lo ponemos como primera regla, un acercamiento entre empleador y trabajador. El senador Castilla dice de las empresas, los costos que les puede generar a los trabajadores la utilización de esos equipos o herramientas tecnológicas. Yo quiero decirle también, o recordarle mejor al senador Castilla, que muchas microempresas tienen esa posibilidad hoy de subsistir gracias a que el trabajo en casa, los trabajadores colaboraron, coordinaron para poder prestar sus equipos. Yo no me imagino una microempresa de 2, 3 trabajadores pagar todos los equipos de cómputo o de sistemas que necesita el trabajador. Sin embargo, la ley también establece de que si no existe ese consenso, ese acuerdo, pues es responsabilidad del empleador el poner las condiciones técnicas y tecnológicas para desarrollar el trabajo en casa. Senador Motoa, esta ley no modifica ningún reglamento de trabajo, no es cierto, y si hay alguna modificación que quiera realizar el senador Castilla, pues lo podemos dar en el último debate antes de que este instrumento se cometa a ley de la República, pero es un instrumento fundamental, necesario para garantizar el empleo en Colombia. Es así mismo en el Congreso. Me va a tocar hacerle más duro a esta campanita, mi querido senador Motoa, porque pasa lo del Congreso, que a veces se alargan mucho. No, Juan Diego, trata de ser respetuoso de los tiempos. Hagamos un cambio radical en ese sentido. Senador Castilla, ¿usted quería decir algo? Sí, señor. Le quería decir al senador Motoa que lo que yo estoy afirmando está en el artículo 13 de la iniciativa, que plantea que si es necesario se pueda modificar el manual de funciones y el reglamento interno de trabajo, y eso puede significar una recarga laboral y no respetar las condiciones con las que se abrió este debate en el sentido de los horarios, de las tareas que se deben ejercer. De manera que hay que tener en cuenta este artículo, que no es que me lo estoy trayendo, me lo estoy inventando en este momento, que lo propusimos que se eliminara en la ponencia y lo mantuvieron, pero tampoco es cierto que se pueda llegar a un acuerdo mutuo para establecer el mecanismo de trabajo en casa. Esa iniciativa la traía y no fue aprobada, pero sí se quiere acordar entre trabajador y empleador el uso de herramientas y equipos de propiedad del trabajador, teniendo en cuenta que siempre que medie un acuerdo, yo lo que quiero dejarle claro aquí es que las relaciones de subordinación casi siempre son abusivas y puede terminar convirtiéndose en una obligación para mantener el trabajo, que el trabajador o la trabajadora deban disponer de sus equipos, deban disponer de su conexión a internet, de las instalaciones, de la energía eléctrica, de todo lo que se requiere ahora para el desempeño de su labor, en el argumento de la excepcionalidad, en el argumento de que esto es una situación especial por 3 meses, y me parece que el artículo 13, que no me estoy inventando, que habla de la modificación del manual de funciones del reglamento interno de trabajo, no debe estar en la ley. Defiéndase, senador Motoa, que lo veo ahí con ganas. Sí, no, es que Juan Diego, yo le
recuerdo al senador Castilla que la ley debe interpretarse de manera integral. El espíritu de esta ley es, y claramente lo establece el artículo 2, si no vamos a remitir a las discusiones que hicimos en el proyecto de ley, pues no creo que sea este el espacio. El artículo 2 establece claramente, no se puede mejorar las condiciones del trabajador. Con eso le contesto de manera clara y concreta. Artículo 2 es un principio fundamental que se repite en toda la ley. Así que no veo ese argumento. Dígame usted, senador Motoa, dígame usted, si modificar el reglamento interno de trabajo, el manual de funciones, no es un cambio en las condiciones laborales. En cualquier relación laboral debe existir subordinación. Esa es una de las características propias de una relación laboral. Subordinación, cumplimiento de horario. No podemos ahora en esta ley tratar de modificar aspectos que son históricos y que representan, además, una de las condiciones inherentes a una relación laboral. La subordinación tiene que existir esa relación entre el empleador y el subordinado, que es el trabajador, por supuesto, con las prerrogativas, las garantías en materia sindical que tanto le preocupa a usted. Aquí está ampliamente definido, consagrado y exigiendo esas garantías sindicales y prestacionales también. Yo creo que esta ley de verdad quedó muy bien construida. Sí. Si hay algunos ajustes, Juan Diego, falta el último debate que podemos, por supuesto, revisar. Claro. ¿Qué iba a decir, senador Castilla? Le iba a decir que yo no estoy desconociendo la subordinación en la relación laboral, pero precisamente porque existe la subordinación es que existe la responsabilidad del empleador de garantizar las condiciones para el ejercicio del contrato de trabajo. Y es el empleador el que debe aportar equipos, herramientas y todo lo necesario para que el trabajador cumpla con el objeto que está planteado en el contrato de trabajo. Y quiero referirme a un aspecto que está pasándose aquí, Juan Diego, que tiene que ver con conmutar el auxilio de transporte a un auxilio de conectividad que tanto se ha dicho. Aquí lo que se estaba buscando es que los trabajadores que tengan hasta 2 salarios mínimos, pero que se les reconozca el auxilio de transporte, puedan usar ese mismo recurso como auxilio de conectividad. Eso es excluyente, porque quienes ganan menos de 2 salarios mínimos y no tienen el auxilio de transporte, o ganan más de 2 salarios mínimos y no tienen auxilio de transporte, sí necesitan cancelar los costos de la conectividad. Me parece que eso hay que dejarlo claro, que no puede seguirse adoptando o expidiendo reformas laborales de manera parcial como lo venimos haciendo, y sobre todo pensando en el beneficio de las empresas y sin garantizar las condiciones trabajadoras y trabajadores. Yo le quiero preguntar al aire al senador Motoa si modificar el reglamento interno de trabajo, modificar el manual de funciones no puede significar un cambio en la relación laboral, porque esta forma de trabajo, esta habilitación busca precisamente es que el trabajador trabaje más. En esto quiero citar la columna de trabajar más, no menos. ¿Qué responde usted, senador Motoa? No, que lo que parece que quisiera el senador Castilla es una reforma integral a todas las condiciones laborales. Este no es el instrumento, esta no es la ley. Aquí estamos estableciendo las condiciones precisas, claras, reales, conducentes para que se respete el trabajo en casa cuando ocurra una situación excepcional, ocasional o especial. Pero puede... Nada adicional de la relación laboral, Juan Diego, ya termino, y sí, por supuesto, se establece el auxilio de conectividad como reemplazo al auxilio de transporte cuando el trabajador desarrolla sus labores en casa, en vez de reconocer ese auxilio. Es absolutamente excluyente, senador Motoa. Es absolutamente excluyente. Se le va a reconocer el auxilio de conectividad. Recordemos también que esta iniciativa, este proyecto de ley tiene un antecedente, y es el decreto legislativo 491 del gobierno, que estableció para los empleados públicos y para los trabajadores que cumplían funciones públicas, los particulares, perdón, que cumplían funciones públicas, el trabajo en casa. La Corte, en control automático, lo encontró ajustado a derecho. Así que estamos nosotros respetando los principios fundamentales. El decreto 771, es el decreto 771. Estamos dándole garantías también, como corresponde al empleador, para que no se destruyan empleos en Colombia, no se destruyan empleos en el país. Bueno, pues ahí está, son 2 miradas, 2 posiciones en torno a un tema sin duda candente, que es la reglamentación del trabajo en casa, que dada esta pandemia no nos quedó otra en muchos casos que establecerla como una alternativa excepcional, dice en este caso el senador Motoa, pero que podría en otros eventos y en otras circunstancias, según el senador Castilla, generar una alteración del contrato laboral. En fin, todavía falta un debate. Senador Motoa, muchas gracias por estar aquí hasta... Gracias, Diego, gracias a los televidentes.
Y senador Castilla, usted también por su tiempo, por sus explicaciones, sus puntos de vista. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Juan Diego, a Caracol, muchas gracias.